Hemos estado hablando acerca del tema de apologética. De forma sencilla, apologética 101, hemos dado los principios básicos de la defensa de nuestra fe. Eso es lo que significa apologética, defender nuestra fe. Y hemos explicado ya en varias ocasiones que cuando hemos estado estudiando este principio, no tenemos el deseo o la meta de convertir a alguien y de nosotros provocar con nuestros argumentos convertir a alguna persona. Nuestra iglesia entiende que la conversión de una persona es producto de la predicación del evangelio, no de una argumentación, sino de la locura del evangelio, porque el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de una persona. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la meta de aprender a defender nuestra fe va en dos direcciones. Número uno, evitar la ridiculización de la gente creyente. Algunas personas ridiculizan a los cristianos porque a veces no saben cómo hacer algún argumento inteligente, racional, para algunas preguntas que siempre van a tener. Y tenemos que aprender algunas de esas defensas simplemente para evitar esa ridiculización que tratan algunos. Pero sobre todas las cosas, para guardar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos clara nuestra fe y tratamos de alguna manera u otra de profundizar en nuestros corazones los principios básicos, cuando escuchamos filosofías humanas, sabiduría de los hombres, no nos amedrentamos, no perdemos el sueño, ni tampoco nuestro corazón se daña, sino que por lo contrario podemos realmente mantenernos enfocados en la fe que tenemos y en lo que hemos creído. La semana pasada en particular te comenté que quería terminar esta serie con dos principios de la apologética. Hay muchas cosas que pudiéramos discutir desde diferentes ángulos, pero yo quería hablarte acerca de lo que es la existencia de Dios y número dos, hablarte de la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra. Y hay algunos argumentos de apologética que algún día te puede estudiar en teología acerca de cuál de las dos debe ser lo primero que usted estudie. Para algunas personas, usted debe creer primero en la autoridad de la Biblia para entonces después entender y tener el conocimiento de la existencia de Dios. Para otros es mejor entender o conocer o estar seguro de la existencia de Dios y luego entender el aspecto de la autoridad de la Biblia. Yo me inclino hacia esa. ¿Por qué razón me inclino hacia esa forma de ver la apologética? Porque creo que la Biblia no es la mejor prueba de que Dios existe. Y sé que son palabras difíciles, pero la realidad es que la Biblia no está construida ni hecha para probar que Dios existe. La Biblia asume que tú crees que Dios existe. Si tú no crees Génesis 1:1, nada de lo que diga la Biblia tiene valor. Y Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, y se acabó. Si tú no crees eso, ya todo lo que va a decir Génesis 1:2, Génesis 1:3, todo lo vas a cuestionar. Por lo tanto, la Biblia lo que hace es revelarme al Dios que yo creo que ya existe. Y yo tengo que partir de la premisa que mi fe tiene que estar basada y mi creencia y mi razonamiento tiene que estar basado en que Dios es real, en que Dios existe. Y cuando voy a la Biblia, lo que voy a descubrir es evidencia de lo que ya conozco, porque sé que Él existe, creo que Él existe. Lo cual nos lleva a entender que Dios no puede ser entendido en su totalidad. Dios tiene que ser conocido. A Dios lo conocemos. Si Dios tú lo pudieras entender por completo, dejaría de ser Dios. Ahora tú puedes conocer a Dios cada día teniendo una relación con Él, una relación íntima con Él. Y por supuesto, mientras más le vamos conociendo, mientras más poco a poco vamos teniendo esa intimidad con Él y vamos conociendo su carácter, vamos teniendo esa relación con Él, más lo podemos entender.
pero nuestro entendimiento no se basa en el razonamiento lógico, sino que se basa en el conocimiento de esa relación que tenemos con Él. Y la semana pasada en particular terminamos con una idea que es la que vamos a ampliar en esta hora. Y es el hecho de que realmente cómo podríamos vivir en este mundo si Dios no fuera real. Nuestra fe está establecida y establece que sin Dios realmente sería imposible para nosotros vivir aquí en esta tierra. Ahora, vayamos un poquito más a profundidad en ese sentido en el día de hoy y veamos algunas ideas que me parece que nos pueden ayudar a nosotros a trabajar con este pensamiento. Número uno, yo quiero que entiendas que uno de los hombres más sabios, pienso yo, y de los padres de la apologética, que su apellido es Van Til, Cornelius Van Til, tiene unos libros poderosos, muy profundos. En un momento dado trató de explicar lo que es la existencia de Dios y cómo podemos realmente evidenciar la existencia de Dios partiendo desde la premisa de que creemos que ya Dios existe. ¿Y cuál fue el problema? El problema a través de los tiempos es que si partimos de la premisa que Dios existe, está lo que se llama filosóficamente el problema del razonamiento circular. En otras palabras, si ya partes de la premisa que Dios existe, vas a buscar toda la evidencia para asegurar que Dios existe. Entonces, filosóficamente, o teológicamente, intelectualmente, eso es un problema, porque ya partiste de una premisa donde entonces tú vas a circular y vas a dar vuelta a tratar de probar que Dios es real. Pero esto pasaría con cualquier cosa. Si ya es como la persona que tiene un prejuicio contra la iglesia, contra nosotros o contra ti. Si la persona tiene un prejuicio y ya lo tiene, ¿qué va a pasar? Va a buscar todos los argumentos para validar el prejuicio. No necesariamente va a salir del prejuicio buscando un razonamiento, porque la meta es validar que lo que ya cree. Y ahí es donde nos podemos volver irracionales. ¿Todo el mundo está ahí conmigo? Sé que es miércoles, hay que pensar un poquito, pero les prometo que vamos a ir más suavecito en un momento. ¿Ok? Pero la realidad es que no es así. Porque si una persona comienza con un argumento que no es racional o inteligente, cada vez que tratas de buscarle una solución y de volver a ese mismo argumento, si el argumento no es válido, la persona terminará con argumentos totalmente irreales o no va a tener defensa porque la primera premisa es totalmente incorrecta. Por ejemplo, usemos el ejemplo de la iglesia. Las mentiras que se dicen de la iglesia. Una vez más, la famosa mentira de que aquí cobramos $1,000 por la silla de al frente. ¿Okay? En estos días estaba en un lugar y esta persona está sentado en un sitio y esta persona comienza a hablar de que aquí se cobran $1,000 por la primera silla. Y entonces la persona empieza a argumentar de cómo eso es real y cómo él lo sabe a ciencia cierta. Entonces el otro dice, pero tú has ido allí. No, yo nunca he ido. Sí, pero eso es verdad, eso es lo que han dicho a través de los tiempos. Pero tú has ido. No, pero ven acá, porque no vas conmigo y comprobamos. Nunca me verás allí en esa iglesia. ¿Qué pasa? Esa persona sabe que lo que está diciendo no es real. Por lo tanto, cuando tú sigues argumentando, si la premisa no es verdadera, a la larga y a la postre, todo razonamiento terminará en mentira. Así que lo que es el razonamiento, podemos decir circular, y estoy hablando algo profundo de forma sencilla, solo funciona si el razonamiento original es bueno. Es como una hipótesis de algo que tú piensas que puede pasar científicamente y tú buscas que comprobarlo o descomprobarlo. Si la hipótesis es buena, toda la evidencia que va a pasar va a darte que la primera premisa fue real, fue verdadera. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Cuando nosotros partimos de la premisa que Dios es real y buscamos circularmente la evidencia,
terminamos a la larga y a la postre concluyendo que Dios es real, que Dios es el comienzo de todas las cosas. Por ejemplo, pregúntele a cualquiera con el famoso Big Bang y sígale preguntando, y sígale preguntando, y sígale preguntando. Y usted se va a dar cuenta, que el mundo comenzó con una explosión. Ok, ¿y qué hizo que lo explotara? Ok, los gases. Ok, ¿y qué gases? ¿Quién trajo esos gases ahí? No, esos gases evolucionaron de tal. Pero ok, ¿y cómo comenzó esa? Tiene que haber habido un ¿qué? Un principio. Y la pregunta es, ¿cuál es el principio? Entonces a la larga y a la postre no te pueden ¿qué? Decir. A la larga y a la postre simplemente es una teoría que aunque tú la tratas de circular y de comprobar, realmente el principio termina siendo Dios. Pastor, ¿usted puede creer en el Big Bang? Sí, yo creo en el Big Bang. El Big Bang fue que Dios un día se paró y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¡Bang! Apareció todo ya. Eso es lo que vemos. Y tan sencillo como eso. Entonces cuando tú miras, si empieza mal la premisa, terminará mal el razonamiento. Cada vez que tratamos de probar la existencia de Dios, entendiendo que Dios existe, terminamos en el momento de que a la larga de la postre tenemos que saber que Dios existe. Entonces, por ahí es que tenemos que partir nosotros como creyentes. Tenemos que partir de la premisa de que Dios es real. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Varias cosas que yo quiero que tú entiendas en esta primera parte. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1. El proverbista dice algo que es muy importante para este principio. Proverbios capítulo 1, dice la palabra del Señor, el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo tú desprecias la sabiduría y la enseñanza si no tienes temor de quién? De Jehová. Porque el principio de toda la sabiduría es que el temor a Jehová. El principio de las matemáticas, el principio de la ciencia, la sabiduría de todo el mundo comienza en que el hombre entienda que Dios es real, que Dios existe, que realmente es verdadero. Y cuando nosotros tenemos ese temor, esa reverencia hacia Dios, esa palabra temor tiene varias cosas, implica varias cosas. El temor a Dios implica, número 1, reverencia, número 2, sometimiento, y número 3, admiración. El que tiene temor al Señor, el que entiende, lo reverencia, aquel que se somete y que pone su voluntad a la voluntad divina, y que Dios lo sorprende día tras día, que cada vez que tú te levantas por la mañana, Dios te sorprende. Cada vez que tú miras el sol, cada vez que tú miras la luna, cada vez que sale, siempre hay un en tu cabeza, en tu interior. Cuando tú descubres algo, siempre hay ese estado de sorpresa, ese estado de podemos decir, de esa ilusión en el corazón cuando tú recibes una revelación. Ese es el principio de toda la sabiduría. Desde ahí es que parte todo lo que tú puedes aprender. Si no existe eso, lamentablemente nada podrás hacer en esta tierra para realmente aprender, para realmente crecer. La realidad es que el comienzo de todas las cosas es la fe que tenemos en que el Dios Todopoderoso al que nosotros le servimos es real. Ahora, ese conocimiento comienza con el temor a Dios. Y por supuesto, a través de toda la palabra vamos a ver cómo ese conocimiento se va expandiendo en nuestra vida. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Cuando el apóstol escribió a esta iglesia, mira la advertencia que él le hace acerca de la revelación de quién es Cristo. Y en Colosenses capítulo 2, el verso 1 al verso 3 dice de esta manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidas todos los tesoros de la ¿qué? De la sabiduría. ¿Dónde está el tesoro de la sabiduría y del conocimiento escondido? En el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué el apóstol Pablo dice? Yo oro por ustedes, para que un día ustedes tengan el pleno conocimiento de Cristo, porque en Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Así que nada de lo que tú estudies en la tierra realmente va a tener valor si tú primero no tienes la revelación de quién es Cristo. Y mientras más nosotros entremos en la revelación de quién es Él, de su obra redentora, acceso tendremos a toda la sabiduría y todo el conocimiento. Por eso, cuando nosotros observamos nuestra relación con Dios, desde cero, cuando comenzamos desde cero, si podemos decir así, a nivel de conocimiento, porque no hay cero, en realidad debemos comenzar con el temor de que Dios existe, de que Dios es real. Hay 3 niveles de revelación básicos que tú vas a tener. Número 1, tú vas a ver a Dios en la creación. Cuando una persona todavía no tiene todavía revelación de Cristo, la primera experiencia que una persona comienza a tener es a través de la creación. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, las obras de sus manos. Cuando tú miras la naturaleza, cuando tú miras todo a tu alrededor, cuando tú comienzas a observar, te vas a dar cuenta que Dios está en todas partes, que Dios está en todo lugar, que Dios está en todo sitio. Y tú, de momento, si tú contemplas bien la naturaleza, tu corazón se expande a entender, tiene que haber alguien que lo haya creado. Pero de ahí Dios puso no tan solo la naturaleza, su revelación, Dios puso su naturaleza en la conciencia de los hombres. Hermanos, aún los indios más primitivos saben que existe algo más grande que ellos. Hay algo dentro del ser humano de por sí que le deja saber que existe un Dios supremo, que existe un Dios real. Ellos lo que pasa es que no lo entienden, no lo comprenden, no han llegado al conocimiento especial de la persona de Cristo, que ahí es donde tú y yo tenemos que llegar. Y es el tercer nivel de conocimiento, que es cuando conocemos a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquellos que hemos entendido, desde que hemos partido desde la premisa, Dios es real, Dios es verdadero, y la persona comienza a mirar la creación y se da cuenta, Dios tiene que ser real, y después comienza a mirar su conciencia y su interior. Esto que estoy sintiendo no puede ser cualquier cosa, no puede ser una emoción. Este compás moral que hay en mi corazón me dice que hay alguien más grande, que hay alguien real. Esa persona comienza a buscar más, y cuando comienza a buscar más, tiene que terminar buscando y encontrando ¿a quién? A Cristo. Y el día que encuentras a Cristo, ese día tienes acceso a todo conocimiento y a toda sabiduría que está encerrado en Él. Y yo no sé cuántos pueden darle gracias a Dios por eso en sus vidas. Ponte a pensar en tu propio desarrollo. Algo dentro de ti te decía que Dios existe, y de momento tus ojos se abrieron a contemplar la vida y comenzaste en tu corazón a internalizar muchas cosas, y un día se te presentó la revelación de quién es Él para nosotros y lo que hizo por ti y por mí, y entonces tus ojos fueron abiertos y hoy tienes acceso a conocer tantas y tantas cosas solo porque lo has conocido a Él, y ahora tienes acceso a la mente de Cristo. Pero partimos desde la base de que Dios es real, de que Dios existe. Ahora yo quiero hoy, antes de orar en unos minutos, que imaginemos por un momento un mundo sin Dios. Imaginemos, no el mundo, imaginemos tu mundo por un momento sin Dios. Si Dios no fuera real, si Dios no existiera, y si tú no hubieras descubierto la realidad y la existencia de Dios, ¿cómo sería tu mundo en el día de hoy? R.C. Sproul decía que el descubrimiento más grande de un ser humano que transforma la vida de cualquier persona es realmente tener el entendimiento de que Dios existe. Jordan Peterson, un psiquiatra o psicólogo moderno, dice
que aunque él todavía no declara que cree en Dios, tampoco se declara ateo. Él dice que todos deberíamos vivir como si Dios existiera. Deberíamos vivir como que es real. Le han preguntado por qué, y él dice, porque si tú piensas que Él es real y que Él existe, vas a apuntar a algo más grande que tú y tu vida será diferente. Vas a vivir por unos estándares totalmente diferentes. Pensemos por un momento en nuestra vida. Realmente, hermanos, si Dios no existiera, ¿cómo serían nuestros pensamientos? ¿Cómo serían realmente nuestras ideas? Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 5. El profeta Isaías. Mira esta declaración y esta descripción del corazón del pueblo en un momento dado. Isaías capítulo 5, el verso 20. Cuando miramos la palabra del Señor, mira lo que dice en el verso 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Verso 24, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El Señor está hablando acerca de la nación de Israel y de un grupo de la nación de Israel que estaban diciendo a lo bueno malo, a lo malo bueno, tergiversando todas las cosas de la vida. Y una persona que no entiende, que no cree que Dios existe, siempre va a enfrentar tres grandes problemas. Que mientras tú y yo tengamos claro y tengamos la fe en la existencia de Dios, hay tres cosas que tú y yo vamos a mantenernos en orden. Número uno, si no existe Dios, ¿quién es el que establece y define lo que es moral en nuestra sociedad y en nuestra vida? ¿Quién? ¿Quién establece lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién establece lo que es correcto y lo que no es correcto? Cada vez que el hombre trata de establecer lo bueno y lo malo a su criterio, a su manera, complica la existencia. La única verdad de lo bueno y de lo malo proviene de Dios. Y proviene de lo que hay en el corazón del hombre dirigido por Dios. En estos días está la controversia, una vez más, de la ley del aborto en nuestro país. Y por ejemplo, te muestro esa ley para que entiendas, ¿verdad?, lo contradictorio de nuestra sociedad. Hoy una niñita de menos de 18 años, una jovencita ante la ley, que todavía no tiene mayoría de edad, o sea que una jovencita de 16 años, 15 años, puede ir a una clínica de aborto y hacerse un aborto sin consentimiento de sus padres. Un aborto. Eso es una operación mayor. Esto es algo que puede ser un error de un doctor, puede destruir a esa niña por el resto de la vida. Sin pensar que una niña de 15 años, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿quién la embarazó? ¿Cuántos incestos se habrán estado escondiendo en nuestro país? ¿Cuántos abusos sexuales se habrán estado escondiendo en nuestro país porque llevaron a una niñita de 14, 15 años a la clínica de aborto y como no hay que averiguar quién la embarazó, ahí se quedó todo? Pero las mismas leyes de nuestro país te dicen que no pueden ir a una excursión en una guagua pública de la escuela sin que el papá lo consienta. Entonces, para ir a una excursión, el papá tiene que dar un papel y firmar y decir, mi hija puede ir a la excursión. Entonces,
Para sacarse una muela necesita el consentimiento del papá. Entonces, ahí está lo ilógico. Porque el hombre, cuando trata de establecer lo bueno, lo hace bajo sus parámetros, bajo sus ideas, y después una cosa conflige con la otra. En nuestro país, estoy dando este ejemplo nada más, pero entre tantas cosas que hay hoy, y a veces yo no soy tan vocal en esto, ¿verdad? Trato de mantenerme por lo menos aquí en los servicios a veces fuera de estas controversias por muchas cosas, pero, y usted sabe que no, en la radio lo hablamos y lo decimos afuera, pero yo creo que la iglesia también tiene que despertar. Hoy el mundo se está dando cuenta, el mundo está realizando, porque lo vamos a llevar todo a un extremo. Lo estamos llevando todo a unos extremos, porque cuando el hombre establece lo que es bueno y lo malo, el hombre no se va a detener. Por ahí viene la supuesta aprobación de la pedofilia. Personas que aman a niños menores. Y están diciendo que eso es algo que es parte de tu naturaleza, de tu nacimiento. Ya la gente ha ido despertando. Ya hay deportes en Estados Unidos y en otros países que no están permitiendo a hombres biológicos competir con mujeres. En estos días a una joven la golpearon brutalmente en una pelea de boxeo, la desbarataron porque un hombre compitió como mujer, porque hoy se siente mujer. Entonces, cuando el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo, siempre moverá la balanza a sus pensamientos, a sus deseos, a sus gustos, a sus ideologías. Hoy en España se ha creado un caos, porque allí pasaron una ley que de hoy para hoy tú puedes cambiar tu sexo y tú puedes decir que tú puedes ser mujer. Entonces, cientos de hombres han ido a cambiar su registración de ser mujer, de ser hombre a ser mujer. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque en España las mujeres se retiran 5 años antes que los hombres. Entonces, no tienen beneficio supuestamente las mujeres, pero las mujeres se retiran 5 años antes que los hombres. En la corte, la mujer tiene un beneficio paternofiliar que no tienen los hombres. Así que ahora, hombres divorciados que estaban luchando por custodia de sus hijos, ahora están diciendo que son mujeres para que en la corte decidan entre mujer y mujer. Y las leyes ahora, entonces se balancean, porque ahora tú no estás discriminando contra el hombre porque es el padre, sino que tienes 2 mujeres peleando por la misma custodia. Se ha creado un caos allí. Es que no guarda ni lógica, hermanos. Entonces usted puede argumentar la misericordia, podemos argumentar el amor, pero cuando el hombre trata de definir lo que es bueno y lo que es malo, esto es los problemas que vamos a tener. Una distorsión total. Por eso es que necesitamos a Dios. Que sea Dios quien determina lo que es bueno en nuestros corazones. Que sea Dios el compás de nuestra vida. Que sea Dios el compás de nuestras decisiones. Que sea Dios el que me lleve a mí a hacer lo correcto, lo que es ordenado, lo que le pertenece a Dios, lo que es lo real, lo honesto. Es Dios quien tiene que ser ese compás en nuestros corazones. Y yo no sé cuántos de los que están aquí le puedes dar gracias a Dios que como Dios es real en tu vida, hay un compás moral en tu corazón que te hace caminar diferente en esta sociedad, vivir diferente y estar tranquilo todas las noches, porque lo bueno tú no lo haces porque el mundo dice que es bueno, lo bueno tú lo haces porque Dios dice lo que es bueno en tu vida y lo que no. Número 2, imagínate un mundo sin Dios en tu vida. Te pregunto en el día de hoy, ¿cómo podrías darle valor a las cosas? ¿O cómo podrías hacer algo valioso si Dios no fuera el que te dijera lo que tiene valor? Imagínate que el mundo sea el que establezca lo que es valioso. Imagínate que sea la mente carnal del hombre lo que establezca lo que es real, lo que es valioso. Nuestra vida no tendría sentido. Es Dios quien da en nosotros ese compás, no tan solo moral, sino que nos lleva a nosotros a darle el valor
a las cosas, darle el valor a la vida, darle el valor a las cosas que son importantes. Ponte a pensar tú en el día de hoy. Tu conciencia de Dios te hace valorar la familia, mientras que aquel que no tiene conciencia de Dios no le importa absolutamente nada. No le importa nada. Cuando miramos lo que ocurre en nuestra sociedad, en estos días miraba a unos jovencitos reírse, me mandaron un video, reírse de un caballo que no sé qué fue, pasó un accidente o algo, y un caballo está muerto patas arriba y hay 3, 4 muchachitos que parece que eran dueños del caballo, conocían el dueño, lo que sea, y es un chiste ver el caballo patas arriba, muerto. Pero una cosa que tú dices, ¿cómo en nuestra sociedad? ¿Cómo en nuestra sociedad tenemos personas que no valoran la vida aún ni de un animal? Solo Dios es quien puede ayudarte a ponerle valor a las cosas. Ponte hoy a pensar realmente las cosas que tú valoras y pregúntate de dónde sale eso. No sale de una idea de tu mente, sale del Dios que te habla todos los días, que te dice, valora esto más que lo otro, valora tu paz más que estar en complicaciones, valora tu familia, valora tus palabras, valora tus hijos. Es Dios quien pone los valores correctos en nuestros corazones. Cuando tú ves una persona que no le importa la vida, que no importa lo que haga, que vive a lo loco, desmedidamente, que no tiene valor por nada de las cosas que son reales, te vas a dar cuenta que detrás de todo es porque no cree que Dios es real. ¿Por qué tenemos que creer que Dios existe? Porque el verdadero valor de la vida lo tenemos cuando tenemos una conexión con Él. Por último, te pregunto en el día de hoy, ¿tendrías esperanza si Dios no fuera real en tu vida? ¿Cómo te puedes levantar cada mañana en este planeta, en este mundo, ver los problemas, ver las dificultades, mirar todo lo que hay a tu alrededor? Te pregunto, ¿vivirías positivo? ¿Vivirías con fe si no creyeses que Dios es real y que puede cambiar todas las cosas? Seamos honestos, lo único que nos da esperanza es de que Dios es real. Lo único que me da esperanza en este país es que Dios es real. Lo único que me da esperanza en este país y en mi vida es que Dios puede cambiar todas las cosas. Lo único que me da esperanza en este país es que Dios puede transformar la injusticia en justicia, en que todo va a obrar para bien, en que el plan y el propósito de Dios se va a cumplir. Lo único que me da esperanza de ver un Puerto Rico transformado es que Dios existe. Yo no sé cómo la gente se puede levantar sin encomendarse a Dios día tras día. ¿Cómo tú puedes pasar un día y salir al tapón, oír las noticias, llegar a tu trabajo, ver los problemas, ver las dificultades, ver las situaciones, ver las crisis y no creer que Dios es real? Nuestro mundo sería uno tan pesimista, tan lleno de odio, de coraje, de rencor. Hermanos, si Dios no fuera real y fuera una gran mentira, es la mejor mentira que podemos creer. Es la mejor mentira que podríamos creer. Tu esperanza se encuentra en que Dios existe. Tu esperanza se encuentra en que Dios es real. La esperanza para tu familia, para tus hijos. La esperanza para nuestro país. La esperanza para tus finanzas, para todo el mundo, para todo. Es que Dios es real. Y en el día de hoy, mientras terminamos este servicio y oramos, desde hoy en adelante, cada día más afirma en tu vida la existencia de Dios. Dios es real. Sin Él no podría vivir. Sin Él yo no podría hacer nada. En Él me muevo, en Él camino, en Él hago, en Él pienso. Y mi oración por ti en el día de hoy es que
ante cualquier razonamiento que quiera quitar de tu mente la existencia de Dios, tú puedas llegar a la realización de que sin Él realmente nada puedes hacer. Es Él quien dirige mi vida hacia lo bueno. Él es quien me guía y me deja saber que mi vida tiene esperanza. Él es quien le da valor a mi vida y pone aquellas cosas delante de mí que realmente deben tener valor. Y mi oración en el día de hoy es que nada ni nadie llegue a quitar nunca de tu corazón la verdadera realidad y el convencimiento en tu corazón de que Dios es real.